presencia del Señor está aquí. Dios habita en la alabanza de su pueblo. Él es fiel y ha prometido siempre estar entre quienes se congregan en su nombre. Más allá del sentimiento, su presencia es realidad. Es un río que produce sanidad. Tan maravillosa gracia nos permite disfrutar su presencia derramada hoy aquí. Estimados hermanos, el tema de hoy es el Evangelio que niega la gracia. Cuando alguien llega a los caminos de Dios con un corazón lleno de cosas, da cabida al Señor junto a esas cosas. Si eso ocurre, las enseñanzas de la palabra de Dios pasan a unirse con las ideas y pensamientos propios del receptor. Esto da lugar a una mezcolanza de ideas en las que hay parte de las cosas de Dios y parte de cosas que nada tienen que ver con Dios. Esto es muy peligroso, porque las ideas propias o de otros son como un virus que contamina las enseñanzas de la Biblia y las convierten en otra cosa que parecen ser, pero que son diferentes. El que cree en esa mezcolanza vive toda la vida pensando que está en la verdad de Dios, pero realmente está en una forma de mentira que le aleja de la verdad y de la salvación de Dios. Los judíos, en el tiempo del Nuevo Testamento, creían que las buenas obras les hacían merecedores de la salvación de Dios. ¿Cómo es que llegaron a tener esta creencia? En el Antiguo Testamento, Dios había dado a los judíos su ley y sus mandamientos, y les había dicho que los guardasen y obedeciesen para vivir en comunión con Él y para recibir sus bendiciones y prosperidad. Dice Deuteronomio 8:1, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y poseáis la tierra que Jehová prometió a vuestros padres. Y en Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero el pueblo de Dios desobedeció. Desobedeció continuamente al Señor y a sus mandamientos, y siguió las costumbres de las naciones paganas. Dice Ezequiel 11:12, sabréis que yo soy Jehová, porque no habéis andado en mis estatutos, ni habéis obedecido mis decretos, sino según las costumbres de las naciones que os rodean habéis hecho. Por tanto, Dios, ante esta desobediencia, les envió sus profetas una y otra vez. Estos profetas llamaron al pueblo de Israel al arrepentimiento,
pero ellos persistieron en su desobediencia, hasta que Dios no tuvo más remedio que intervenir y reprenderles. Dice Jeremías 44, 10 al 11, no se han humillado hasta el día de hoy, ni han tenido temor, ni han caminado en mi ley, ni en mis estatutos. Por tanto, así ha dicho Jehová Dios, he aquí que yo vuelvo mi rostro contra vosotros para mal y para destruir. Serán todos consumidos a espada y de hambre morirán. Por tanto, Dios tuvo que enviarles reprensión. Pero al mismo tiempo que les reprendía, Dios les hablaba de un día después de la venida del Mesías, en el que Él enviaría a su Espíritu Santo a morar al corazón de los nacidos de nuevo, para que éstos fueran obedientes de verdad a sus mandamientos. Dice Ezequiel 36, 26 al 27, os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Llegaría un día en que por la obra del Espíritu Santo, los verdaderamente redimidos llegarían a obedecer de corazón a Dios. Pero los judíos en tiempos de Jesús no entendieron el mensaje de las promesas de Dios y creían que la salvación se obtenía por obras meritorias de justicia. Los judíos del Nuevo Testamento se habían convertido en personas arrogantes que confiaban en las obras de justicia que creían que podían hacer. Dice Lucas 18, 9 al 12, que a unos que confiaban en sí mismos como justos, Jesús les dijo esta parábola. El fariseo oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno, doy diezmos. Esta era la creencia de muchos judíos en el tiempo en el que Jesús, el Mesías, vino a la tierra. La creencia de muchos judíos era la creencia en una vana manera de llegar a Dios a través del esfuerzo humano, a través de las obras humanas. Tal era así que aún algunos de los judíos que creyeron en Jesús como el Mesías, aún algunos de estos judíos que presuntamente se convirtieron al cristianismo, a la fe de Jesús, algunos de estos judíos conservaron la creencia en la salvación por las obras. Estos eran cristianos de trasfondo judío que conservaron algunas de las doctrinas erróneas de los fariseos. Esto les pasa a muchos, aún hoy, que llegan a la fe cristiana, que vienen cargados de prejuicios, tomados de aquí y de allá. Dice Hechos 15:5 que algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Estos ritos del Antiguo Testamento, como la circuncisión, fueron ordenados por Dios como señales simbólicas de realidades espirituales. Esta señal, la circuncisión, era el rito de entrada formal al pueblo visible de Dios, que prefiguraba su cumplimiento real en la entrada al pueblo invisible por la obra de Dios. Dice Génesis 17, 10 y 14
Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros, y el varón incircunciso, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Los fariseos nunca entendieron el significado profético y simbólico de la señal de la circuncisión. Igual le sucede a muchos hoy en día, que no entienden el significado y el lugar del bautismo del agua para los que forman la comunidad cristiana del Nuevo Testamento. La cosa espiritual significada por la circuncisión era lo que las personas debían desear para sí mismos o para otros en el Antiguo Testamento. Pues para ser realmente hijo de Dios y formar parte de su pueblo, el mero símbolo externo no servía de nada. Una persona podía ser circuncidada en lo exterior, en la carne, y no ser hijo de Dios, no ser parte del pueblo de Dios. Dice Dios en Deuteronomio 30, 1 al 2 y 6, sucederá que cuando te convirtieres a Jehová tu Dios, circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Esto lo confirma el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. La circuncisión nunca fue un instrumento de salvación. Solo fue la señal y símbolo de una realidad espiritual. Los judíos nunca debieron haber confiado en el símbolo, sino en la realidad espiritual significada. Dice Pablo en Romanos 2, 28 al 29, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu. La circuncisión del Antiguo Testamento hablaba de la obra de Dios en el corazón, que lleva a una persona al nuevo nacimiento. Hablaba del agua purificadora del Espíritu Santo, que limpia de las inmundicias del pecado, por la cual llegamos a ser hijos de Dios. Dice Ezequiel 36, 25 al 26, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Jesús confirmó esta verdad cuando habló con el fariseo Nicodemo. A él le dijo en Juan 3:5, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Estos judíos cristianos de los que hablábamos no entendieron ni el significado espiritual de la circuncisión, ni tampoco el de su equivalente en el Nuevo Testamento. El bautismo del agua es señal y símbolo del bautismo del Espíritu Santo, o de la circuncisión espiritual, que echa del creyente el pecado y le hace nacer de nuevo para Dios, como dice el apóstol Pablo en Colosenses 2, 11 al 12. En él, en Cristo, también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él. Estos judíos tenían un enfoque equivocado
sobre cómo una persona es incorporada al pueblo visible y al invisible de Dios. Al visible, que no supone ser salvo, nos añade una señal. En el Antiguo Testamento la circuncisión y en el Nuevo Testamento el bautismo. Y al invisible, que supone tener la salvación, nos añade Dios mismo, siempre por la obra del Espíritu Santo en los corazones, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Dice Hechos 15:1, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Estos judíos cristianos creían en la vigencia de la circuncisión y en la necesidad de ella para la salvación. Creían en la salvación por obras, en la salvación mágica. Cuando decimos mágica queremos decir en la salvación producida por la aplicación de un rito, como podía ser la circuncisión, o por la aplicación de un rito como puede ser el bautismo. Estos cristianos judíos estaban muy equivocados. Los errores sobre la circuncisión y el bautismo tuercen el entendimiento del Evangelio. Dice Gálatas 1:6 al 7, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. El error de los judaizantes, de estos cristianos judíos, trajo numerosos problemas y mucha confusión entre los primeros cristianos. Aún pasa hoy con el tema del bautismo. En Gálatas 2:14 dice Pablo, cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Es decir, a comportarse según los ritos judíos que ya quedaron cumplidos en el Nuevo Testamento en Cristo. Esta imposición de las señales o símbolos que hacían estos judíos cristianos suponía una negación de la salvación por la gracia de Dios y obligó a los apóstoles a intervenir. Y en el texto de Hechos 15 habla de una de las ocasiones en que todos ellos intervinieron de forma conjunta. Dice Hechos 15:2, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Por tanto, el error de los cristianos judíos, de los judíos cristianos, como queramos llamarles, produjo confusión, trajo problemas. Y los apóstoles tuvieron que dilucidar sobre aquel asunto y dar una normativa de enseñanza para los cristianos del Nuevo Testamento. La enseñanza de los apóstoles sobre la salvación quedó fijada desde ese momento. La salvación no es por obras. Dice Pablo escribiendo a Timoteo en su segunda epístola, capítulo 1, versículo 8 al 9, Dios nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. La salvación no se produce por hacer algún tipo de obra
o por aplicarse algún tipo de rito. Ni la fe verdadera, ni el bautismo bien entendido son obras humanas meritorias ante Dios. Dice Efesios 2:8 al 9, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La fe, el medio que Dios quiere que sea la manera en que nos apropiemos de la gracia, es un regalo de Dios. Dios nos da la comida, la salvación, y nos da la cuchara para comer de esa comida, la fe. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Si la justificación de nuestros pecados fuese por obras y no por gracia, por demás murió Cristo. Dice Pablo escribiendo a los Gálatas, capítulo 2, versículo 21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si cada uno pudiera salvarse por obras, ¿para qué envió Dios a su Hijo a morir en la cruz? ¿Para qué envió Dios a su Hijo a morir en una terrible muerte en la cruz? ¿Para qué si cada uno pudiera obtener por sus propias obras, por sus propios méritos, la salvación? Si la salvación fuese por obras, estas obras serían el pago de una deuda o la compra de un beneficio. Y esto supondría que tendríamos la capacidad de pagar esa deuda por nosotros mismos o de obtener ese beneficio por nosotros mismos. Por eso la salvación por obras niega la gracia. Como también la salvación por gracia niega las obras. Como dice Pablo escribiendo a los Romanos, capítulo 4, versículo 4 y 6, y capítulo 11 y versículo 6, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Por tanto, no se puede creer en la salvación por obras y en la salvación por gracia al mismo tiempo. Este es el error de muchos cristianos hoy en día. Dicen creer en la salvación por gracia, pero después creen que la fe es la parte de ellos, la parte que ellos aportan a la salvación. O creen que el bautismo en el que se han bautizado es su obra de compromiso con Dios. Por tanto, un mérito suyo, un mérito propio. Sí, se cree en la salvación por gracia. No se puede creer en obra alguna, porque creer en una salvación por obras niega cualquier forma de salvación por gracia. Si la salvación fuera por obras, podríamos gloriarnos de haberla obtenido. Podríamos orar la oración del fariseo. En Efesios 2:8 al 9, Pablo dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. No por obras, para que nadie se gloríe. Si la salvación fuera por obras, podríamos orar con el fariseo en Lucas 18:11. Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres. No soy como los otros hombres. Algunos cristianos de hoy dirían, porque yo no soy como los otros hombres que no han creído. Yo he creído. Yo me he bautizado. Aquellos que piensan así confían en obras. No confían en la gracia. Confiar en obras para salvación ofende a Dios y aleja de Él.
Dice Hechos 15:10, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni vuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Preguntan los apóstoles en aquel concilio en el que se trataba sobre si la salvación era por gracia o por obras. Los judíos que creyeron que era por obras pusieron un yugo muy grande, muy pesado sobre los judíos. Nadie puede salvarse por obras. Nadie puede salvarse por obras, porque nadie puede vivir siempre haciendo el bien. El bien se puede hacer momentáneamente, circunstancialmente, pero en el hombre hay una tendencia al pecado. Y en cualquier momento, ese viejo hombre puede salir a relucir y llevarnos a pecar. Y todo lo que hemos hecho anteriormente, todas las buenas obras que hemos hecho anteriormente, de nada sirven. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Aunque fuera un solo pecado, que nadie ha cometido un solo pecado en toda su vida. Todos hemos cometido miles. Pero aunque fuera un solo pecado, merecería la muerte. La paga del pecado es muerte. Pero la gracia de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, dice la Biblia. Por eso dice la palabra de Dios que la salvación es por la gracia de Dios. Dice Hechos 15:11, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Esta fue la conclusión de los apóstoles en el Concilio de Jerusalén para resolver el conflicto entre la salvación por gracia y la salvación por obras. La salvación, concluyeron, es por la gracia de Dios. La obra de Dios, por la redención en Cristo, es la que nos salva por gracia o gratuitamente, que es lo que significa la palabra gracia. La salvación es un regalo de Dios. Dice Romanos 3:21 al 22, se ha manifestado la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Todo en la vida del creyente es por la gracia de Dios. Nuestro llamamiento a la salvación es por la gracia de Dios. Nuestro llamamiento para servir a Dios es por la gracia de Dios. El número de dones o capacidades espirituales que tenemos es por la gracia de Dios. Todo es por la gracia de Dios. Por eso dice Pablo escribiendo a los Corintios en su primera epístola, capítulo 15, versículo 10, por la gracia de Dios soy lo que soy, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. La salvación es de Dios para todas las personas, sin distinción. Dice Hechos 15, 7 al 8, que después de mucha discusión, Pedro les dijo, hermanos, vosotros sabéis que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Todos, sin distinción, somos salvos por la gracia de Dios, judíos y gentiles. Todos. No hay personas distintas a otras o que necesiten la gracia y empujadas con ella a la salvación, y otras personas que no necesiten la gracia porque de sí mismos tienen capacidades para ir a la salvación. Todas las personas, sin distinción,
judíos y griegos, judíos y gentiles, todos, igualmente, por gracia, podemos ser salvos. Y esa salvación de gracia la produce la obra o bautismo del Espíritu Santo que purifica los corazones. Dice Hechos 15:9, y Dios les dio el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, purificando por la fe sus corazones. Y esta obra de gracia, esta obra de salvación, es un don de Dios. Dice Ezequiel 36, 26 al 27, os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. El énfasis de este texto es, os daré, pondré, quitaré, os daré de nuevo, pondré de nuevo, haré que andéis en mis estatutos, haré que guardéis mis preceptos. El énfasis de este texto está en Dios. La obra es de Dios. La salvación es una obra de Dios, una obra de la gracia de Dios. Estimados hermanos, hemos hablado del evangelio falso que niega la gracia. Los judíos en el tiempo del Nuevo Testamento creían que sus buenas obras les hacían merecedores de la salvación de Dios. En el Antiguo Testamento Dios dio mandamientos para que su pueblo obediente viviera en comunión, bendición y prosperidad. Pero los judíos desobedecieron y Dios les reprendió. Al mismo tiempo, les anunció que la obediencia plena llegaría un día por la obra y gracia del Espíritu Santo. Los judíos del tiempo de Jesús no entendieron estas palabras de Dios, porque habían llegado a creer erróneamente que la salvación la obtenían ellos mismos por obras meritorias de justicia. Aún algunos de los judíos que creyeron en Jesús como el Mesías, aún estos conservaron la creencia en la salvación por las obras. Estos eran judíos cristianos que no se libraron de las doctrinas erróneas de los fariseos. Ellos no entendieron ni el significado de la circuncisión ni el significado del bautismo. Los errores de entendimiento sobre ambas señales rituales tuercen el entendimiento de su cumplimiento espiritual. Por eso la enseñanza de los apóstoles sobre las señales y la salvación fue contundente. La salvación no es por ningún tipo de obra. La manera de llegar a ser salvo no es obra humana, es don de Dios. Si la salvación fuese por obras, por demás murió Cristo, y sería un pago que motivaría una gloria que negaría la gracia. La salvación es por la gracia de Dios, y se produce a través de la obra y el poder del Espíritu Santo que cambia los corazones. ¿En qué confías para tu salvación? ¿En la obra de gracia de Dios en Jesucristo? ¿O en alguna cosa que haces, que crees que es obra y mérito tuyo? No te olvides de lo que dice la palabra de Dios. Por gracia sois salvos, dice la palabra de Dios. Por gracia sois salvos. Que Dios te ayude a creer en su gracia.
cielo vino el Salvador, el unigénito de Dios, quien nunca conoció maldad, es el Cordero celestial. En mi lugar Él padeció, el justo y santo Redentor, quien todo dio por mi perdón, es el Cordero celestial. Cordero de Dios, mi Salvador, en tu perdón descansaré. Preciosa sangre celestial fue derramada por mi bien. Oremos. Padre nuestro, te damos las gracias por tu palabra que nos recuerda que es por tu bondad y misericordia infinita que nos has dado la salvación en Cristo, de gracia. Es un regalo. No podíamos pagarte la deuda, la gran deuda, y tú en Cristo nos la perdonaste. Por tu Santo Espíritu viniste a nuestras vidas, cambiaste nuestros corazones, pusiste tu ley en nuestros corazones, tus mandamientos, tus enseñanzas, para que pudiéramos obedecerte también de corazón. Gracias, Señor. Ayúdanos a confiar siempre en ti y nada más que en ti. Líbranos de confiar en cualquier cosa que estemos haciendo, porque sabemos, Señor, que a ti sea siempre la gloria. Ayúdanos también, Señor, en estos días que tenemos por delante, de enfermedades, de pandemia, de problemas diversos, a seguir confiando en ti. Ponemos de nuevo ante ti a los enfermos, a los que se están recuperando de operaciones, a los que están siguiendo tratamientos para tumores, a los que están recuperándose en sus casas de fracturas o de otras enfermedades, para todos tus hijos, Señor, que te necesitamos en una u otra forma. Ayúdanos, Señor, a seguir esperando en ti. A todos los que estamos aquí, en la península, en América del Sur, en América del Norte, en cualquier parte del mundo, Señor. Bendice a todos tus hijos y danos tu gracia y tu bendición siempre. Te lo suplicamos por Jesucristo, tu Hijo. Amén. Que Dios nos bendiga a todos. Amén.